Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta presentación que hemos preparado para ustedes. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento muy sentido a la presentación del libro Avatares de la Intervención, Cultura, Materialidades y Discursos, editado junto con mi colega, la doctora Magdalena Vences Vidal, y bajo el sello editorial del Colegio de Michoacán. Este volumen no fue posible sin la ayuda del presidente del Colegio de Michoacán, el doctor Luis Alberto Arrioja Díaz Viruel, a quien le expresamos también un profundo agradecimiento, así como al maestro Rubén Ruiz Guerra del CIALC, por acoger este libro en esta serie de presentaciones del CIALC. Cedemos la palabra a la coeditora. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, enseguida les doy las gracias por su asistencia y me parece que es importante resaltar aquí que motivo de orgullo es contar con dos jóvenes especialistas, emprendedores y en sólido ascenso en sus áreas de estudio, con quienes tengo lazo familiar y lazo académico por ambas partes. Quiero darle la palabra a Magdalena Rojas Vences, maestra en restauración por la Universidad Politécnica de Valencia, editora y coeditora de un par de revistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, INA. Tiene la palabra. Buenas tardes. La verdad es que fue una gran sorpresa que me invitaran a presentar este libro. Agradezco a sus editores por pensar en mí y también a quienes nos acompañan este día. Cerca de 14 años atrás, Magdalena Vences Vidal fue invitada a formar parte del grupo de estudios sobre religión y cultura, conocido por sus siglas como GERIC. Recuerdo bien el momento de decisión de pertenecer a ese grupo. Su aceptación conlleva la responsabilidad innegable de reunir sin interrupción alguna cada mes. Además de, por supuesto, participar, por una parte, mediante la exposición de avances de investigación frente a un grupo académico de mentes extraordinarias, variado en cuanto a instituciones y disciplinas, y por otra, con la retroalimentación de las exposiciones de los colegas. Las temáticas vertidas en cada sesión del seminario y en el coloquio reflejan una pluralidad disciplinar humanística que enriquece desde cada ámbito las investigaciones individuales o conjuntas que contribuyen al saber de los fenómenos religioso y cultural en diferentes épocas y contextos, cómo se han desarrollado en la sociedad y manifestado en creaciones o intervenciones en obras literarias, arquitectónicas y artísticas. Coordinado de manera trianual por dos de sus propios integrantes, el GERIC surgió en el seno del Colegio Michoacán y el Colegio de México, y desde 2010 está asociado a la línea de generación y aplicación de conocimiento, religión y cultura, con objetivos particulares como la presentación de avances de investigación, no solo de investigadores consolidados, sino también de estudiantes y doctorandos, con lo que se impulsa su desarrollo académico, la generación de proyectos de investigación multidisciplinarios, así como la publicación de trabajos académicos y de difusión. Para el cuarto coloquio, celebrado en noviembre del 2021, los integrantes del GERIC definieron como eje temático Avatares de la Intervención, Cultura, Materialidades y Discursos, también título del libro que hoy nos reúne. El libro es un recorrido por diferentes zonas geográficas, épocas, espacios, edificios, materiales, recursos, obras, paisajes y sentires, todos ellos propensos a lo inevitable, tanto a la transformación dictada por el tiempo, que transcurre y deja su efecto en la materia y en la sociedad, como la intervención directa o indirecta en su conformación primigenia o en el momento en que es objeto de registro. Magdalena Vences y Hugo Armando Félix, editores del volumen, se enfrentaron a una doble tarea. Por una parte, un dedicado análisis del contenido y de la temática bajo la cual se desarrollaron las investigaciones, desde el coloquio hasta la conformación del libro, para así generar una introducción sustanciosa sobre su contenido, en donde llevan al lector a reflexionar sobre la noción de intervención y
y sus formas de actuación en lo tangible e intangible. Por otra parte, un arduo trabajo conjunto de lectura, revisión, corrección y cotejo de cada contribución que dio como resultado una edición admirable, pese a las dificultades que inevitablemente se tienen que sortear al conformar un libro. Los campos disciplinares de cada autor se entremezclan para dar paso a 4 ejes temáticos que a propósito desordenaré: paisaje y territorio, materialidad y construcción, representación social y cultura escrita. Cada contribución que se integró para esta publicación es reflejo de una profunda dedicación y compromiso de los autores por compartir con la sociedad el producto de sus investigaciones, con un consistente sustento documental y escrutinio. No es mi intención aquí hacer un resumen completo, pero sí resaltar aspectos que inviten a la lectura de este sustancioso contenido que nos otorga diferentes perspectivas de la intervención. En cierto modo, no puedo evitar pensar primero en el paisaje y territorio como grandes zonas en donde interactúan elementos naturales y humanos, y en donde la incidencia de ambos ha modificado y condicionado su uso. Martín Sánchez lleva la reflexión sobre el territorio y las capas que lo componen y su historia. Busca desentrañar cómo la desamortización de los bienes en 3 comunidades de Michoacán transformó el paisaje agrario, un paisaje que ahora es invisible para nosotros, pero que fue determinante en la decisión de los comisionados para el reparto de las tierras, para fortalecer el Estado con impuestos y favorecer la propiedad privada. Luis Alberto García traslada al lector al norte del país, específicamente al nuevo Reino de León, y a su vez lo hace a los reinos de León y Castilla. Muestra cómo la forma de expansión y la táctica para la ocupación de tierras de estos últimos se aplicaron en el entorno fronterizo de Nuevo León. Destaca la participación familiar en temas militares, el protagonismo de las mujeres y el peso del sistema militar en la cultura local y regional. Por su parte, Roberto Domínguez nos lleva a conocer las interpretaciones del puerto y bahía de Acapulco, de mano de 2 viajeros, y las entrelaza con información de fuentes de diferentes épocas. Denota la construcción de un imaginario que es innegablemente intervenido por imágenes preconcebidas o por el conocimiento previo de quien describe la distribución y característica del sitio y sus pobladores. Ese imaginario me invita a contarles del eje temático materialidad y construcción, en específico del texto de María Guadalupe Rodríguez y Jesús Gómez, en el que los autores reanalizan a profundidad la suposición de la participación de un artífice zacatecano llamado Refugio Reyes en la modificación arquitectónica del templo parroquial de Aguascalientes al convertirlo en catedral. Entre varias de las fuentes a la que acuden los autores, el recurso esclarecedor resulta ser la fotografía. De Aguascalientes los traslado a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el texto de Gabriel Ogalde, en donde se analizan las intervenciones realizadas en el siglo XX en el templo de Santo Domingo y que están relacionadas con los cambios de administración y uso. La autora se basa en información recuperada de 3 acervos histórico-administrativos que ayuda a interpretar lo que se observa al interior del templo, modificaciones visibles e invisibles, como la sustracción de pinturas de sus retablos, la adquisición de nuevas para su reemplazo o la inserción de bienes procedentes de templos desmantelados en la desamortización. Aquí, aunque la autora no lo denote, cobra un papel esencial la fotografía, registro de un momento y referente para complementar la información del texto. Así como en el anterior, el cambio de contexto de objetos muebles es un aspecto presente en varios de los libros del texto, tiene especial sentido en el presentado por Armando Félix, quien estudia la pintura de la Inmaculada Concepción, de origen incierto, y que en la actualidad se alberga en el Museo Regional de Guadalajara. El autor hace un minucioso trabajo de análisis de la iconografía, la documentación creada sobre la pintura, su conformación actual y las vicisitudes por las que ha transitado. Para contrastar esa información, se acerca a la materialidad de la obra mediante el registro fotográfico efectuado antes de su intervención en 1975 e imágenes de la pintura expuesta a diferentes radiaciones, rayos X, luz ultravioleta e infrarrojo, algo que usamos mucho los restauradores. En el eje de representación social, se hace más presente la influencia de la sociedad en un arco de tiempo que nos acerca a la actualidad. 3 de los textos presentados tienen como punto de encuentro la advocación de la Virgen del Rosario en Zamora, Michoacán. La lectura de Nelly Sigó me remitió a las reflexiones en torno a un paisaje y distribución del territorio ya inexistentes. La autora profundiza en el estudio de la estructura urbana, la morfología, el cauce del río Duero y el crecimiento de la población, para ligarlo a la consecuente reorganización de las parroquias
y la creación de una dedicada a la Virgen del Rosario. Como señala, en suma, una serie de intervenciones definidas por diferentes actores sociales sobre el espacio urbano, demográfico y devocional. Con ese marco en mente, Magdalena Vences transporta al lector a resoluciones pontificias que propulsaron la devoción de la Virgen del Rosario, a las manifestaciones plásticas y los elementos que cada una de ellas contienen para ubicar a la imagen objeto de estudio. También expone el proceso y los recursos utilizados para el resurgimiento de devociones que habían sido afectadas por la claustración y la desamortización de los bienes de la Iglesia, así como las acciones políticas y ajustes ideológicos para integrar como parte del discurso eclesiástico a la clase trabajadora y el papel de la mujer en la formación de la familia. Como cierre, Álvaro Zárate se centra en la imagen escultórica de vestir de la Virgen del Rosario de Zamora, además de describirla y profundizar en sus componentes materiales y técnica de manufactura, otorga el marco contextual social que deja entrever intervenciones en la imagen, algunas directamente en su materia y otras que responden a su esencia funcional, con la que la feligresía interactúa al confeccionar atuendos y elementos ornamentales. La última contribución del eje temático refiere a intervenciones sociales en monumentos históricos. Adriana Cruz contextualiza este tipo de manifestaciones, los actores que se involucran, el resultado, la polémica y la influencia de las intervenciones en la colectividad. Las intervenciones se vuelven narrativas de la memoria. Su impacto reside en el uso de imágenes que fueron creadas con una carga simbólica que se contradice con la realidad de violencia actual. La autora se centra en intervenciones en monumentos y espacios públicos de Guadalajara. Entre esas es inevitable el sentir que proyecta la colectiva Hilos, y al que se tiene un primer acercamiento con la magnífica portada de este libro. Tal vez parezca raro que el primer eje temático sobre la cultura escrita lo dejara al final, pero me parece que los escritos y los libros son los que tienen un uso y, en cierto modo, una proyección más personal, porque siempre los consultamos directamente con nuestra mano. Al ser objetos que se pueden manipular con facilidad, también son los más susceptibles a la intervención. El recorrido que cada autor hace sobre los avatares por los que pueden pasar los libros maravilla al ir más allá de lo que cualquiera podría pensar. Paloma Vargas se centra en 5 obras que integran la narrativa de la conquista de México. Se analiza metódicamente el contenido para denotar los diferentes tipos de intervención. Destaca el análisis de un original de impresión al identificar cambios y censura en la información, que más allá de ser un trabajo editorial, es una injerencia en el discurso ideológico. Además, fundamenta el uso de las mismas obras como su propia fuente de información y la posibilidad de existencia de una fuente primigenia en la que las demás se basaron. La composición del contenido remite al texto de Salvador Lira sobre poemas mudos y emblemas, que, según explica el autor, en la Nueva España se dieron sobre todo en libros de relaciones festivas. El autor se centra sobre todo en entender las posibilidades en el momento de creación de la escritura, sus propuestas con emblemas y poemas, así como su autoría. En otro tema, es más fácil pensar en la intención de creación y uso de un inventario. O sea, es fácil pensar en eso. Se trata simplemente de un listado de lo que se encuentra en un lugar, en un momento determinado. Oscar Massín muestra que es mucho más que eso, y también ya lo vimos en la presentación previa. El autor revela, entre otras cosas, el significado invisible del inventario de los libros de García de Avellaneda y Haro, segundo conde de Castrillo. Destaca que no se trata de una colección amplia, sino más bien de una librería que refleja, entre otras cosas, herencias y legados. Del acervo reducido del segundo conde de Castrillo, los traslado a las bibliotecas conventuales que fueron desarticuladas ante la supresión de conventos en el siglo XIX, objeto de estudio de Yolanda Guzmán. Plantea que los libros pertenecientes a una congregación respondían a las constituciones de la misma y a la práctica de cada fundación. Esas colecciones, que no se sabe qué tan intactas se encontraban, se dispersaron en museos, colegios o bibliotecas públicas. La autora se ha dado a la tarea de rastrear el paradero de algunos de estos libros, identificándolos gracias a testimonios de procedencia como marcas de fuego, ex libris y notas manuscritas. Como ven, las contribuciones agrupadas en este libro de avatares de la intervención abren un abanico temporal y significativo de decisiones y consecuencias. Intervenciones que son momentos igual de importantes en la historia de un territorio, de una edificación, de una colección o de un objeto. Un común denominador es la materia.
ya sea como portadora de información escrita o gráfica, en forma de documento de archivo, inventario, libro o fotografía, o como creación, que responde a un contexto histórico y cultural y su aprovechamiento. Para cerrar, no puedo evitar regresar al libro impreso que se presenta este día y expresar que es una pena que las imágenes al interior estén, para empezar, en blanco y negro, y que, bueno, no hubiera un cuidado perfecto en su impresión para que se vieran con mayor claridad. Y bueno, que también el color nos aporta información que complementa la percepción de lo que se observa y enriquece la investigación de cada autor. Pero bueno, creo que tendremos buenas noticias al respecto. Aplaudo al grupo de estudios sobre religión y cultura por su dinamismo, persistencia y compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Bien, ahora le vamos a ceder la palabra al doctor César Manrique Figueroa, doctor en Historia por la Universidad de Lovaina, Bélgica, e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Hola, buenas tardes, gracias, Male. Saludos a todos los que están aquí presentes. Y me gustaría decir varias cosas. Uno, este es un libro que es, como ya lo dijo Magdalena, el producto de una reflexión de un grupo al que pertenezco desde el 2014. El grupo fue fundado en el 2009, el famoso GERIC, Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura. El coloquio de donde salieron los trabajos de este libro se llevó a cabo de manera exitosa virtualmente en noviembre del 2021, todavía un año complicado por la pandemia. El eje temático fue el de la intervención. Yo era el coordinador saliente junto con nuestra querida Mirta Insaurralde, que ya no está aquí con nosotros, y estuvimos pensando con todos ustedes cuál iba a ser. Había sido la memoria el eje pasado que nos dio eje a mucha discusión, y dijimos la intervención. La intervención es un concepto muy complejo, ya que la acción de múltiples agentes sobre un objeto, paisaje o la realidad social puede estudiarse desde una amplia gama de posibilidades y disciplinas. Se estudian estos procesos, y voy a citarme aquí a Mirta y a mí, que escribimos, que además ustedes nos citan en la introducción. Se estudian con la finalidad de examinarlos en sus dimensiones de cambio o vicisitud debidos a una modificación activa, consciente, planificada, colectiva o individual, accionada por intencionalidades que buscan y pretenden generar una mejoría o una adecuación, aquello que se interviene y que por lo tanto tiene consecuencias y efectos notables, no siempre exentos de conflicto y controversias respecto a los resultados obtenidos. Entonces, con esta línea y aprovechando la riqueza del grupo, se presentan distintos ejes para abordar distintos problemas y estudios de caso. Quiero destacar que es un grupo de muy alto nivel. Mucha de la gente que pertenece ahí son miembros de grupos, de otros grupos y de líneas de estudio que prácticamente son pioneras o que han sido pioneras. Entonces se nota mucho en los textos que son de muy alto nivel. Felicito a los editores porque pensaron cómo dividir en 4 ejes, como dijo Magdalena: cultura escrita, paisaje y territorio, materialidad y construcción y representación social. Yo al revés de Magdalena empiezo por cultura escrita, que también es la que más disfruto y es como la más obvia, como dices Magdalena, se nota la intervención. Por ejemplo, el texto de Paloma Vargas del Tecnológico de Monterrey, intervenciones en los manuscritos de tradición indígena del siglo XVI. Efectivamente nos presenta un corpus de 5 manuscritos de tradición náhuatl, particularmente Durán, que ella conoce bastante bien. Y bueno, se notan las modificaciones, manipulaciones discursivas de los textos, censura, cambio de sentido en palabras, se modifican los textos para dar una imagen quizá, si no más clemente, menos excesiva de la conquista. Por cierto, Paloma está en un proyecto de historia digital de México que tiene con el TEC de Monterrey y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que están trabajando en las ediciones justo de estos textos que nos presenta Durán, el Códice Tobar, Ramírez y bueno, la publicación de Acosta. Todas derivan de esta llamada crónica X,
no se sabe si existió, pero es muy atractiva la idea de que hay una crónica original, la crónica X, que da pie a, porque la van copiando y la van copiando, digamos, los autores posteriores. Después tenemos a nuestro querido Óscar Macín, que está aquí con nosotros. Óscar nos presenta un trabajo que me parece ya es, que se convierte en un estudio de una biblioteca particular modélica. A partir de un inventario de libros, Óscar Macín trabaja un personaje que le ha seguido la pista por mucho tiempo, García de Avellaneda y Haro, segundo conde de Castrillo, el inventario de 1670, parte de su testamento. Me gustó mucho, Óscar, cómo nos fuiste presentando esta fuente, cómo nos muestras los rubros del conocimiento, los ámbitos de los saberes de las épocas a través de un vistazo transversal a los títulos presentes y cómo se van concatenando los distintos géneros y saberes. Es un excelente ejemplo de cómo se estudian ahora las bibliotecas privadas, las prácticas de lectura y cómo quien hizo el inventario interviene directamente también en la ordenación de la información de una biblioteca. Nada está al azar, no se está presentando una información, digamos, aleatoria, y me parece que tu estudio, Óscar, se convierte ya en un hermoso trabajo de bibliotecas particulares en la Edad Moderna. Después Salvador Lira, que es punta de lanza en estudios de emblemática en Nueva España. Es un lujo leerlo. Hace un despliegue de ingenio, al igual que los autores que estudian novohispanos, al tratar casos de la cultura emblemática novohispana, la intervención del sentido en imágenes alegóricas, ya sean impresos y relaciones de fiestas, o en túmulos, arcos y todo este aparato festivo en donde los autores despliegan estos ingenios, así como en los certámenes poéticos novohispanos. No solo Salvador hace gala de una erudición, analiza las manipulaciones de la emblemática, que además es una cosa, si uno no está familiarizado con esto, pueden ser estudios muy densos y tienes que tener realmente un conocimiento y un horizonte cultural muy amplio. Además, Salvador está detrás de la organización del próximo coloquio de emblemática que se va a llevar a cabo en el Colegio de Michoacán. Después viene, el texto de Yolanda Guzmán es fascinante, es la supresión, exclaustración y bibliotecas conventuales de México en el siglo XIX. Es un tema muy espinoso de la dispersión de bibliotecas, y bueno, Yolanda se metió a los archivos del estado de Guanajuato, que dan muchísima información sobre cómo se van desmembrando estas colecciones y cómo justamente las bibliotecas estatales de los colegios en Guanajuato, en Puebla, en Morelia, van recibiendo estas colecciones que están completamente fragmentadas, desmembradas de las antiguas corporaciones religiosas. Así que tanto el texto de Yolanda como de Óscar Macín son realmente de las tendencias que se hacen ahora en cuanto a los estudios de bibliotecas privadas o de dispersión de colecciones en el caso de las bibliotecas conventuales. Después viene la parte de paisaje y territorio. Me gustó mucho como Luis Alberto García de la Universidad de Monterrey trabaja esta modificación del paisaje en Nuevo León, cómo lo van poblando, cómo van llegando las familias, cómo se van consolidando estas tradiciones que vienen con un pensamiento realmente medieval, y cómo se va configurando la cultura en el noreste. También Luis se echa un clavado en archivos municipales, el Archivo Municipal de Monterrey, y por eso salen testamentos, sabe quiénes son las familias, sabe quiénes son los militares y las prácticas. Así que me parece muy interesante también, porque Luis también se inscribe en este campo historiográfico que son los estudios sobre frontera, que están ahora tan en boga, y que bueno, por eso les digo que este tipo de volúmenes son muy interesantes, porque a pesar de que no te interesen todos los capítulos, muchos de ellos son referenciales en sus campos de estudio. Roberto Domínguez nos presenta un estudio muy bello sobre Acapulco, sobre estos viajeros que lo van describiendo. Me encanta, Roberto, que está aquí presente, cómo utilizas fuentes hemerográficas y fuentes de revistas editadas en los Estados Unidos en el siglo XIX sobre viajeros que van a Acapulco y que además traen ideas preconcebidas dentro de su propio horizonte cultural, y evidentemente lo que ellos nos describen de Acapulco son ideas más bien que están preconcebidas e intervenidas por su propio pensamiento.
Me gusta mucho este giro que le das justo de esta intervención de lugares comunes en descripción de un lugar que muchas veces no corresponde con la realidad. Y bueno, Martín Sánchez, gran investigador del Colegio de Michoacán, su texto me parece su texto es Intervención y materialidad en la Ciénega de Chapala, el paisaje invisible de la desamortización. Me parece un excelente ejemplo de lo que se hace en el Colegio de Michoacán en torno a estudios rurales y regionales, siguiendo la escuela de grandes investigadores como Brigitte Bohem, que cita bastante, pero además realmente es muy interesante lo que hace Martín porque se mete realmente en línea interdisciplinaria, utiliza sistema de información geográfica, estudio de cartografía de la época, trabajo de campo, entrevistas en los pueblos de la Ciénega de Chapala, y bueno, entonces te presenta una serie de resultados, cómo se desamortizan las tierras de las comunidades indígenas a partir de 1827 y sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XIX. Así que es un gran ejemplo de realmente lo que se hace en el Colegio de Michoacán en términos de estudios rurales. Viene Siento Hugo y Siento Magdalena, que ya cuando llegamos al tercer núcleo, materialidad y construcción, estamos alcanzando el clímax del libro. Y abre Hugo esta nueva sección, una Inmaculada Concepción del siglo XVII en el Museo Regional de Guadalajara, un cuadro aparentemente nadie había puesto mucha atención, gris, no quería decir, pequeño formato, y de repente Hugo mete hilo y saca, había sido una María Magdalena, estaba intervenida, estaba repintado, le habían hecho alteraciones bastante obvias, bastante agresivas, incluso irrespetuosas, como tú lo dices se notan los vestigios. Además Hugo hace una introducción, un estudio histórico fascinante de lo que es la Inmaculada Concepción de la monarquía hispánica, muy en línea de cómo trabajan los grandes grupos que ahora estudian cultos, religiosidad en la monarquía. Para mí fue un placer leer tu estudio histórico y además todo lo que le hacen al cuadro, cómo llega de San Carlos al Museo Regional de Guadalajara, que descubren que no es una Magdalena en el 74, la restituyen su imagen de que es una Inmaculada. Así que realmente me parece muy ingenioso lo que haces con un pequeño cuadro que, como dice aquí abajo, Nelly, parecía gris, y tú le sacaste mucho jugo. Después viene justamente el texto de Guadalupe Rodríguez y Jesús Gómez Serrano, la intervención en la parroquia de la Asunción de Aguascalientes para convertirla en catedral. Eso ya es un acto, digamos, de intervención en el siglo XIX, cuando hacen diócesis Aguascalientes, junto con otras muchas ciudades del centro de México. Y este mito urbano de Refugio Reyes, zacatecano de origen, pero que había trabajado mucho en Aguascalientes, resulta que le achacaban las capillas laterales de la nave, y dice ella, pues no le metió nada a Refugio Reyes. Parece que es un mito que se ha repetido en al menos 2 autores que trabajan a Refugio Reyes, pero incluso el propio Refugio Reyes, que tenía su bitácora de trabajo, ni siquiera menciona haber trabajado en Catedral de Aguascalientes. Y al final ella, para rematar su argumento, presenta unas fotos que tomaron unos viajeros estadounidenses en Aguascalientes a finales del siglo XIX, y dice, las capillas estaban desde la remodelación de 1839-40. Por lo tanto, pues se refuta el argumento de que este Refugio Reyes había hecho todo en la catedral, siendo que pues prácticamente ni había participado. Híjole, el texto de Gabriela Ugalde me sorprendió muchísimo por el uso de archivo que hizo, de archivos que nos presentan además una dimensión muy interesante. Estoy hablando del archivo de bienes inmuebles y el archivo Jorge Enciso para estudiar el templo de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas. Entonces hay decretos presidenciales, el de Cárdenas del 35, declaratorias de monumentos, oficios de directores de monumentos coloniales como Manuel Toussaint, dando órdenes de qué hay que hacer con el templo, y eso además nos permite ver a un Manuel Toussaint fuera de su aspecto como académico e intelectual, y nos lo presenta como un burócrata que está dando órdenes y que está resolviendo y decidiendo qué hacer, porque claro, muchas de las pinturas que vemos ahora en la nave del Santo Domingo originalmente no pertenecían a ese conjunto, y es en esta época, en los 50s,
que le dice el cura, necesito unas pinturas para llenar los retablos. Ah, bueno, aquí le mandamos algunas. Entonces, para que vean, entramos luego a templos y dicen, ah, qué lindas pinturas, son de escuela regional. No, las mandó Manuel Toussaint en los años 50. Entonces, por eso es tan importante meterse en estos archivos, porque dan una información. Yo el texto de Gabriela, sinceramente, le quiero escribir porque lo disfruté muchísimo. Y para terminar con la última y la cuarta parte, representación social, me encantó lo que hizo Nelly Sigot. Nelly congregó a 3 personas, a Magdalena, a Álvaro Zárate, a trabajar una imagen, la Virgen del Rosario. Y Nelly empieza, y nos ofreces, Nelly, un estudio urbano, un estudio de la historia de Zamora, desde sus primeros pobladores españoles, los problemas que tuvieron, la lata que causaron con las comunidades indígenas, cómo va creciendo la zona, su relación de la ciudad con el agua tan íntima, tan estrecha, con el río Duero, en un valle tan fértil, que empieza a crecer de una manera exponencial a finales del siglo XIX, por la riqueza del valle, cómo la ciudad tiene esta relación, y cómo además, a raíz del crecimiento demográfico, evidentemente también crece la feligresía, se hace diócesis Zamora en 1863 y evidentemente también empiezan las divisiones territoriales de las parroquias de la nueva diócesis. Es un estudio urbano precioso que nos lleva de la mano al segundo, los 3 van de la mano, al estudio de la Virgen del Rosario que hace Magdalena Vences, evidentemente experta en devociones dominicas, Male. También lo que hace es, al revisar las encíclicas papales, particularmente de León XIII, Juan XXIII, para implementar y para reforzar el culto de la Virgen del Rosario en la cristiandad después del Concilio Vaticano II, es una pieza exquisita de historia eclesiástica. La disfruté muchísimo también, y al igual que tu estudio sobre la Inmaculada Concepción, es un gran ejemplo de estos estudios sobre cultos en la Edad Moderna y en el siglo XIX, que a veces se nos pasa, sobre todo los que hacemos Edad Moderna, que la iglesia sigue bastante viva en el siglo XIX y XX. Terminamos con Álvaro. Nelly nos presenta, digamos, la historia de cómo se forma esta parroquia. Male nos habla de la imagen y Álvaro nos habla de la materialidad de la imagen. La meten a la imagen al TAC, le sacan los cortes transversales, sabe qué tipo de madera tiene, más o menos, que le hace la radiografía. Entonces es un estudio muy completo porque estamos hablando de historia demográfica, historia del arte, historia cultural y también restauración y conservación. Finalmente, el texto de Adriana, y con ese terminamos, es muy poderoso. La verdad creo que yo lo recomendaría leer, que es una pieza que nos hace pensar los difíciles tiempos en los que vivimos en este país, y sobre todo esta intervención en monumentos con su significado simbólico y discursivo. Se resignifica el monumento, aunque le molesta a mucha gente, mediante la alteración, el graffiti. Se cuestiona lo que realmente es el monumento. En este caso estudia el monumento de los niños héroes en Guadalajara, que ahora es la glorieta de los desaparecidos. Se cuestiona este orden representado en estos monumentos de la historia oficial. Se apropian los colectivos de los monumentos, particularmente colectivos feministas y de desaparecidos, se reactivan simbólicamente, se generan narrativas alternativas, y además es el que nos da la foto para la portada de estos colectivos. Es el colectivo de Hilos, y esta es una intervención performática que se hizo en el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Evidentemente estos hilos rojos que va tejiendo mucha gente, familiares de desaparecidos. El rojo evidentemente nos asocia con la sangre, y me pareció una muy buena elección porque es muy poderoso el mensaje. Y creo que cerrar con el texto de Adriana me dejó pensando que qué interesante este libro, que tiene un arco temático amplio, un marco conceptual interdisciplinario, con la complejidad de las intervenciones, no exentas de tensiones y conflictos. Por cierto, el stand del Colegio de Michoacán para sus libros está aquí en este pasillo a la izquierda, al final. Y aquí enseguida para el de avatares. Muchísimas gracias.
por sus interesantes, propositivas, hermosas lecturas que hicieron. Siempre se agradecen otros ojos, otra cabeza, otras perspectivas. Y bueno, me parece que ha sido muy seductora la demostración de ambas presentaciones para que inmediatamente corramos y difundamos el tipo de trabajo que hace el Grupo GERIC. Aquí algunos presentes. Es complicado que los participantes en los capítulos pues estén presentes porque ya escucharon, pertenecen a instituciones del interior del país, no solamente de la Ciudad de México. Le quiero dar la palabra a Cinely. Un poco de historia, si me permiten. Claro. Honor a quien honor merece. En el año 2009, en una charla de la cafetería del Colegio de Michoacán, Tomás Calvo y yo estuvimos hablando sobre la posibilidad de reunirnos para hablar de las cosas que hacemos, ¿no? En un clima informal, de amigos casi, y dijimos, bueno, ¿y a quién invitamos? Entonces hicimos un pequeño grupo y así empezó, y le ponemos un nombre, le pusimos el nombre, el Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura, que tuvo desde sus inicios en el año 2009 dos sedes. Nos reuníamos pre-pandemia por videoconferencia, estamos hablando de muchos años antes de la pandemia, desde el Colegio de Michoacán y desde el Colegio de México. La gente que estaba cerca del Colegio de México se dirigía ahí y los de Michoacán del otro lado los veíamos. El asunto fue que empezamos así a trabajar y fue un resultado estupendo. Nos seguimos reuniendo cada primer miércoles de cada mes, nos contamos lo que hacemos, nos ayudamos, amigablemente, nos sugerimos amigablemente. Algo que es insólito en este grupo es que hay un espíritu de colaboración, ayuda, solidaridad, comprensión académica que es para destacar y que nos ha permitido ir contándonos lo que hacemos y recibir la ayuda, sugerencia y comentarios de los demás compañeros del grupo, más y menos experimentados, porque no importa el grado ni dónde estés, lo que importa es la colaboración y el espíritu de colaboración, y eso es muy disfrutable, y yo creo que por eso no nos salimos del GERIC, por eso seguimos todos el primer miércoles de cada mes muy puestos. Ahora, claro, de manera más cómoda cada uno desde su casa, no hay que moverse a ningún lado. La pandemia nos ayudó también, aunque ya insisto en que pre-pandemia nos reuníamos virtualmente. Sí. Y hay que decir que este encuentro próximo de este año va a ser el quinto. Va a ser el quinto, lo cual para un grupo de trabajo como este es una vergüenza, la verdad. Así que muchísimas gracias a todos los que están. Efectivamente, este año el grupo cumple 15 años de actividades, entonces es una iniciativa académica que se ha mantenido sostenidamente y sin interrupciones, lo cual es sorprendente, ¿no? Y agradecemos mucho, ¿no?, que la doctora Nelly Sigó, el doctor Oscar Macín, que son los miembros fundadores, decanos del grupo. Gracias por lo de No, bueno, en el buen sentido de la palabra. Nos reúnan a jóvenes, otros no tan jóvenes ahora. Y bueno, pues yo creo que voy a cerrar esta... Roberto. Se ha ido nutriendo esto porque al Colegio de Michoacán, al Colegio de México, se sumó el Tecnológico de Monterrey y se fueron sumando investigadores del TEC y ahora de la Universidad de Guadalajara y la UNAM, y bueno, ya es algo completamente... ha crecido, pues. Ha crecido. Y esperemos que crezca más. Así es.
Pues agradezco muchísimo a Male Rojas, a César Manrique por ser tan extraordinarios lectores y comentaristas con esta presentación. Y también agradezco muchísimo al Departamento de Publicaciones del Colegio de Michoacán, a su jefa, Patricia Delgado, a su equipo, Erika Gabriela Palomar, Guadalupe Lemus, que se encargaron de la maquetación, el diseño, la portada. Y bueno, yo creo que cientos de correos electrónicos que compartimos en los meses de preparación del libro. Y un profundo agradecimiento también a Male Vences, que desde las 5 de la mañana veía yo correos de ella con avances del texto de la introducción, o estábamos intercambiando correos sobre los permisos de las imágenes. Fue realmente un trabajo exhaustivo, pero creo que lo llevamos de la mejor manera y creo que construimos una amistad al hacer este libro. Muchas gracias.